Buenos días a todos y a todas. Vamos a abrir la primera sesión del segundo día de este encuentro internacional y tengo la satisfacción de presentaros la profesora Lucileide Cardoso, que es profesora titular del Departamento de História de la Universidad Federal de Bahia, Brasil, en el área de História Contemporânea e História de Brasil República. Foi também professora visitante sênior em la Universidade Autónoma de Madrid em 2020 e realizou seu pós-doutorado em História Contemporânea em la Universidade del Porto. É doutora em História Social por la Universidade de São Paulo e suas linhas de investigações principais são a história de las dictaduras e de las sociedades pós-dictatoriales. É autora de vários livros, pero destaco dois. Criações da Memória, Defensores e Críticos da Ditadura e Vidas em Transe, Migrações, Ditaduras e Lutas Democráticas. Bueno, a professora Lucileide Costa Cardoso vai falar sobre mulheres historiadoras perseguidas por las dictaduras iberoamericanas, casos de despidos, jubilações forçosas, detenções e exílio. Bueno, passo a palavra à professora. Muitas graças. Graças, Gabriela. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar desse encontro, de forma muito especial a professora Gabriela Greco, a professora Cristina e a professora Rara Quadrado, que fez todos os esforços para que eu estivesse presente, né, e tivesse a oportunidade de conhecê-los. O encontro está sendo um momento fantástico no sentido de intercambiar ideias, reflexões e emoções. Sí, buenos días. La profesora Lucileide agradece a todas las personas que han hecho el esfuerzo para que pueda estar hoy aquí. Estamos hasta ahora en un encuentro fantástico en el que estamos intercambiando opiniones y reflexiones y que está siendo muy, muy productivo. Inicialmente, eu pensei em traçar um panorama geral da última ditadura brasileira, que durou 21 anos, mas creio ser mais prudente deixar para o debate, no sentido que a gente possa ampliar essa discussão. Portanto, eu passo efetivamente a falar dessa pesquisa que tem início neste ano, né? Ou seja, tem início a partir efetivamente do compromisso de escrever um artigo para esse encontro e que eu pretendo desenvolver em 2025, né? Mais um pós-doutoramento. Pues en un primer lugar, la profesora pensó en traer un panorama general de la dictadura brasileña que duró 21 años, pero pensó que sería mejor dejarlo para el debate posterior. Dice que esta pesquisa o esta investigación la ha iniciado este año con el compromiso también de escribir un artículo que dará lugar a partir de este encuentro y de esta palestra. Então, vamos lá. Esse tema de historiadores perseguidos, né, é um tema com recorte em professores universitários, né, catedráticos, a maioria deles, e teve início em 2004, no Brasil, com minha tese de doutoramento, defendida na Universidade de São Paulo. Posteriormente, eu dei seguimento também a essa pesquisa em Portugal, em 2015, a partir de um pós-doutoramento, e, em terceiro momento, na Espanha, em 2020, com a professora Gabriela supervisionando, e pretendo, obviamente, seguir em 2025. Esse tema, historiadores perseguidos ou historiadoras perseguidas, né, e todo esse traçado de pesquisa se revelou fortemente heteronormativo e patriarcal. Ou seja, poucas historiadoras e muitos historiadores
Né? E o que demonstra duas particularidades. Né? A inserção masculina, em seu grande número nas universidades, sejam as universidades brasileiras, portuguesas ou espanholas, e também revela a particularidade da formação do historiador, principalmente no século XX, dos anos 30 aos anos 70, ou seja, uma formação do historiador dentro de uma perspectiva ampla, né? Ou seja, filósofos, geógrafos, economistas, juristas, para além da formação em história. Este tema es un tema que trata sobre profesores universitarios, la palestra de hoy, sobre todo la mayoría de ellos catedráticos, que tuvo inicio en primer lugar en el año 2004 a través de la realización de su tesis doctoral que fue defendida en la Universidad de Sao Paulo. La investigación prosiguió en Portugal en el año 2015 a través de un programa de postdoctorado y, por último, en 2020, bajo la supervisión de la profesora Gabriela, y pretende seguir con ella a través de este artículo en 2025. Este tema y el trazado de toda la investigación se reveló sobre todo enormemente heteronormativo y patriarcal. Hay pocas historiadoras que se pueden investigar y seguir su traza, hay muchos historiadores, lo que revela la particularidad de la formación de los historiadores a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo de los años 30 a los años 70. No Brasil, aproximadamente 10 historiadores perseguidos, de um total de 120 professores de diversas áreas do conhecimento, sendo apenas 3 mulheres, né, historiadoras. Em Portugal, um total de 19 historiadores investigados pela PIDE, né, apenas uma historiadora de formação, bem ampla, né, e na Espanha, o mapeamento em 2020 me permitiu somar 21 nomes de historiadores, sendo apenas 2 desses nomes de mulheres, historiadoras, portanto, que foram exiladas no México. La investigación en Brasil, la investigación que realizó, aproximadamente encontró 10 historiadores perseguidos, de un total de unos 100 investigadores, aunque solo 3 de ellas tenían formación como investigadoras. La investigación en Portugal dio lugar a que encontrara 19 historiadores perseguidos por la dictadura, pero apenas una historiadora de formación. Y en España, durante la investigación que realizó en 2020, le permitió sumar 21 nombres a esa lista de historiadores perseguidos, pero solo 2 mujeres entre ellas. O objetivo geral da pesquisa é analisar essas 6 trajetórias, portanto, são 6 historiadoras, no Brasil, Portugal e Espanha, buscando a especificidade de ser mulher no meio acadêmico dominado por homens. Com isso, pretendemos torná-las visíveis, já que passaram por agruras que remetem à vida em clandestinidade, prisões, aposentadorias compulsórias, exílios y autoexílios. El objetivo del trabajo, por tanto, es analizar estas 6 trayectorias de mujeres brasileñas, portuguesas y españolas, buscando la especificidad de ser mujer en un mundo académico que estaba y que está dominado por hombres. Con esto lo que pretende la autora es darlas visibilidad, dar voz a esas penurias que pudieron pasar y que se refieren a su vida, que pasaron en clandestinidad, en diferentes prisiones, teniendo que tener jubilaciones obligatorias y forzosas, y también ir al exilio o llevar a cabo autoexilios. Os referenciais teóricos e metodológicos estão concentrados numa perspectiva de renovação da história política e da história cultural, né, com ênfase para a história do tempo presente. E aí, obviamente, eu faço uma referência à história dos intelectuais e utilizo a metodologia das fontes escritas e orais como exercício da história da memória. Uma outra noção muito importante nessa pesquisa é a noção de engajamento. Né? São intelectuais engajadas, na realidade, são cânones, vamos dizer assim, da historiografia, especialmente as historiadoras brasileiras. Né? Nós podemos, inclusive, dizer que são intérpretes do Brasil, né, com relação às historiadoras.
E essa metodologia nos aproxima dos itinerários políticos, sem dúvida nenhuma, é o Cirinelli, né, a base teórica, permitindo localizar os campos magnéticos que, num determinado período, atraíram homens e mulheres que se opuseram às suas ditaduras. El marco metodológico en el que se encuadra este trabajo es en el campo de la renovación de la historia política, también en la historia cultural, haciendo énfasis en la historia del tiempo presente e intentar referenciar la centralidad de la historia de los intelectuales y la metodología que usa de fuentes escritas y orales como ejercicio de la historia de la memoria. También busca la noción de compromiso, que es un término inherente a la condición de intelectual, lo que también acerca al método, a los diferentes métodos de buscar los itinerarios políticos de estas mujeres, lo que permite localizar, digamos, los campos magnéticos que en un periodo determinado atrajeron tanto a hombres como a mujeres que se opusieron a las diferentes dictaduras de estos países que han sido mencionados. Então, nós começamos pelo Brasil, depois Portugal e Espanha. No caso brasileiro, foram 3 historiadoras encontradas, num total de 120 professores universitários que foram atingidos diretamente pelo AI-5. O AI-5 foi decretado em 13 de dezembro de 1968, é o ato institucional mais duro da ditadura brasileira, considerado golpe dentro do golpe. O nosso golpe de Estado ocorre em 1964. No próximo ano, completa-se 60 anos do golpe de Estado, ou seja, a nossa ruptura, vamos dizer assim, mais traumática, do ponto de vista da história republicana. Então, o AI-5 estabelece uma série de decretos e já demanda toda essa carga de demissões nas universidades brasileiras, atingindo físicos, cientistas sociais e também as nossas historiadoras. O decreto de 28 de abril de 1968, nós temos a aposentadoria compulsória das historiadoras Eulália, Maria L. Lobo e Maria Eda Linhares, né? Logicamente que, além delas, nós temos também outros historiadores, João Paulo de Holanda, Hugo Wes e Manuel Albuquerque, bem como o famoso sociólogo Florestan Fernandes e a cientista social Miriam Limoeiro Cardoso Lins. O decreto de 29 de abril, ou seja, um dia seguinte, né, de 1969, nós temos a aposentadoria de servidores dos cargos ou funções que ocupavam na USP. Entre eles, os nomes da historiadora Emília Viotti da Costa e do historiador Caio Prado Júnior. Inclusive, o Caio Prado Júnior é muito interessante a história dele. Ele foi preso nos anos 70, permaneceu 1 ano e pouco na prisão. No período da prisão, o filho dele suicidou-se. E também encontrei vários documentos com relação ao Caio Prado Júnior na PIDE, no acervo da Torre do Tombo, que a própria PIDE chegou a investigar, né, e a perseguir o Caio Prado Júnior quando ele esteve aqui no momento de dar palestras, etc. Então, é bem interessante a história do Caio Prado Júnior. Ainda no campo da sociologia, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil por 2 mandatos, a Ottaviani, que é um cientista social, e na filosofia, José Arthur Janotti. Esses, na verdade, são os professores da área de humanas, mas nós temos um total de 120 profesores. Para comenzar, vamos a hablar del itinerario, en primer lugar de las mujeres que se vieron afectadas en Brasil, posteriormente en Portugal y, por último, en España. En el caso brasileño, como ya habíamos dicho, la profesora ha encontrado 3 historiadoras de un total de 120 profesores universitarios que fueron afectados por el decreto AI-5, que el decreto AI-5 es, digamos, el lado institucional más duro de la dictadura brasileña, donde se liberaron todas las sanciones legales para intentar llevar a cabo una purga completa tanto en instituciones civiles como en militares. Estableció una serie de decretos que sancionaron tanto a historiadores como a científicos sociales, como a otros muchos ámbitos.
El decreto, también ha dicho que el próximo año se rememoran 60 años del golpe que dio lugar a la dictadura brasileña. En primer lugar, el decreto de 28 de abril de 1968 forzó la jubilación obligatoria de las historiadoras Eulalia María Lobo y María Lleda Liñares. Además de ellas, otros historiadores como Guy José Paulo de Holanda, Hugo Beis y Manuel de Albuquerque, sociólogos como Florestan Fernández o la científica social Miriam Cardoso Lins. Un día después, el decreto de 29 de abril de 1969 se vio forzado del retiro de servidores públicos de los cargos o funciones que desempeñaban en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, entre ellos nombres conocidos yo creo que por todos, como la gran historiadora Emilia Biotti da Costa o el historiador Caio Prado Jr., que ha contado la profesora, que fue investigado cuando estuvo aquí en España, si no me equivoco, en Portugal, perdón, sí, por la policía de Portugal cuando estuvo aquí dando palestras y en el país vecino. Y además en otros campos, con este decreto de 29 de abril, también se vieron forzados algunos otros investigadores del campo de la sociología, como Fernando Henrique Cardoso, que llegó a ser presidente de Brasil posteriormente, y Ottavio Gianni, y en el campo de la filosofía otro autor como José Artur Janotti. Agora eu vou apresentar um pouco a trajetória dessas três historiadoras, começando pela primeira foto, que é a professora Marieda Leite Linhares, que nasceu em Fortaleza, mas logo migrou para o Rio de Janeiro e nasceu em 1921, faleceu em 2011. Foi uma das primeiras mulheres a cursar o curso superior de História no país. Na época, não era a Universidade Federal Fluminense, sim a Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutora em História Moderna e Contemporânea. Ela retorna ao Brasil em 1974, após 12 anos no exílio, entre a Inglaterra e França, se torna professora da Federal Fluminense, e, junto com importantes historiadores como Ciro Flammarion Cardoso e Francisco Falcon, criaram o programa de pós-graduação em História daquela instituição. De 77 a 1980, trabalhou na Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação privada muito importante no Brasil, onde se concentra muita pesquisa em história oral através do CPDOC. Mas, quando houve anistia, em 1979, foi convidada novamente para a Federal Fluminense. Então, ela só conseguiu retornar à sua universidade com a lei da anistia de 1979. Nos dois governos estaduais de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Linhares participou da pasta da Secretaria da Educação, ela foi secretária da Educação por 2 mandatos, e ela concebeu, junto com o antropólogo Darcy Ribeiro, ela concebeu os famosos CIEPs, que são Centros Interdisciplinares de Estudos Integrais para o ensino fundamental e médio no Brasil. Foi toda uma concepção de ensino democrático do ponto de vista de tirar as crianças da violência das ruas. Os seus trabalhos historiográficos se concentram principalmente na história da questão agrária no Brasil, além de livros sobre as lutas de libertação nacional no Terceiro Mundo, Oriente Médio e mundo árabe. En primer lugar, habla de la profesora María Lleda Leite Linares, que nació en Fortaleza en 1921 y falleció en 2011 en Río de Janeiro. Esta profesora, María Lleda Leite Linares, fue una de las primeras mujeres en estudiar historia en el país, en la entonces Universidad de Brasil, hoy conocida como hoy es la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se doctoró en Historia Moderna y Contemporánea. Regresó del exilio de Francia a Inglaterra en el año 1974 y se convirtió en profesora, o llegó a ser profesora, de la Universidad Federal Fluminense, y junto a importantes historiadores como Ciro Cardoso o Francisco Falcó, creó el PPGH en esa institución, en la Universidad Federal Fluminense. De 1977 a 1980 trabajó en la Fundación Getúlio Vargas, un importante organismo en Brasil que se centra en la investigación de la historia oral y de la oralidad. Pero cuando llegó la amnistía a Brasil en el año 1979, fue invitada a regresar a la Universidad Federal Fluminense.
Durante los dos gobiernos estatales de Lionel Brizola en Río de Janeiro, de 1983 a 1987 y de 1991 a 1994, Liñares participó como secretaria de Educación junto a Darcy Ribeiro e implantaron o participó también en el proceso de implantación del CIEP, un Centro Interdisciplinar de Estudios Integrales de Brasil, lo que tiene una concepción de signo democrático. Los principales trabajos historiográficos de la profesora María Lleda Leite Liñares se centran en la historia de la cuestión agraria en Brasil, además de algunos libros sobre las luchas por la liberación nacional en el Tercer Mundo, también sobre el Medio Oriente y también y por último, en el mundo árabe. Já em 1964, com o golpe, ela foi presa, né? E a historiadora, a partir daquele momento, foi envolvida em 7 IPMs. IPMs são inquéritos policiais militares, né? E ela foi, portanto, investigada o tempo inteiro, né? Até a anistia. Em 1964, a sua primeira prisão ocorre porque ela coordenava a Rádio MEC, do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, e, obviamente, ela já tinha uma fama de comunista, de marxista, e foi já no início, a rádio foi tomada, né, foi tomada pelo alto comando revolucionário e por agentes do DOPS. Então, ela foi destituída do cargo, né? Viveu a sua primeira experiência de exílio na Inglaterra e depois na França. Ela passa um ano na Inglaterra, depois ela retorna ao Brasil em 1965, né, consegue retomar o seu trabalho na Faculdade de Filosofia até ser presa novamente e aí optar pelo caminho do exílio. Após o AI-5, foi presa 3 vezes e aposentada compulsoriamente em 1969, quando migrou novamente para a França, né, permanecendo até 1974. Eu trouxe aqui um depoimento bastante interessante da Marieda, quando ela concede uma entrevista para a Associação Brasileira de História Oral. E ela é um pequeno trecho, né? Eu penso que é melhor você ler diretamente. Leo el depoimento de María Lleda. El 2 de enero de 1969 fui arrestada. Me arrestaron 3 veces durante el año. Estaba jubilada y recibí una invitación para ir a Francia. Luego supe que Fernand Braudel envió 2 telegramas a Costa Silva, presidente de la República, pidiéndole que autorizara mi salida del país. También me enviaron un telegrama pidiéndome mi currículum vitae, mi currículum para poder contratarme ese año, pero el portero de aquí era policía y cortó la correspondencia. De todos modos, logré ir a Francia y estuve allí 5 años, del 69 al 74. Eu trouxe outro momento, que é essa Marieda enquanto mulher, né? Não só uma cânone da historiografia brasileira, mas uma esposa, uma mãe e uma avó. Né? Então, há um pouco desse olhar também na minha pesquisa relacionado a entender a particularidade de ser mulher e estar inserida na academia e ser mãe e avó. A primeira catedrática mulher da Faculdade de Filosofia, no momento em que, mesmo em São Paulo, não havia ninguém. E ela, no seu depoimento, ela diz que Alice Canabrava, que foi uma importante historiadora paulista na área de história econômica, não conseguiu ingressar no concurso público da USP por ser mulher. Então, há todo um descontentamento, né, com relação a essa questão de ser mulher e ter uma dificuldade muito maior de ingresso na academia. Isso é muito interessante. Isso também aparece na Emília Viotti, quando ela presta o concurso na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ela também se sente ressentida com essa condição feminina. Ao ser interrogada por que voltou ao Brasil em 1974, ela responde: voltei quando minha neta nasceu, voltei para ser avó. Vivi os anos de 75 e 76 calmamente na minha casa, fazendo traduções de inglês. É o único momento que ela se deu o direito, vamos dizer assim, a maternagem, não mais da filha, mas a maternagem
da netinha. Pues analizando un poco la trayectoria de la investigadora María de Lleda, en 1964 fue detenida y se vio envuelta a 7 investigaciones. ¿Por qué fue detenida? Coordinaba una radio, la radio MEC de Río de Janeiro, cuando esta radio fue tomada por el alto mando revolucionario y por diferentes agentes de la policía portuguesa. Vivió su primera experiencia en el exilio en Inglaterra, posteriormente viajó hasta Francia y regresó a Brasil en agosto del año siguiente, de 1965, retomando su trabajo en la Facultad de Filosofía. Después de ese decreto del AI-5, fue detenida otras 3 veces y obligada a jubilarse forzosamente en el año 1969, momento en el que tuvo que emigrar otra vez nuevamente a Francia y permaneció allí hasta el año 1974. La profesora Cardoso también quiere resaltar la condición de esposa, madre y abuela de la investigadora. Fue la primera profesora de la Facultad de Filosofía que consiguió ser catedrática en una época en la que ni siquiera en Sao Paulo había ninguna. Y cuando se le pregunta por qué regresó a Brasil en el año 1974, la investigadora María de Lleda respondió que regresó cuando nació su nieta, volvió para ser abuela. Los años 1975 y 1976 los viví tranquilamente en mi casa, traduciendo del inglés sus obras, algo que no había hecho anteriormente en ningún momento. Bom, a segunda historiadora é a Eulália Maria Lobo, professora emérita da UFRJ e da Federal Fluminense. Ela nasceu em 1924, no Rio de Janeiro, portanto, uma carioca, e morreu em 2011, faleceu em 2011. A Eulália foi muito parceira da Marieda, fizeram muitos trabalhos em conjunto, e ela desenvolveu uma série de pesquisas, né, na forma de livros, artigos e monografias, quando ela foi expulsa, ela chegou a ser expulsa, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, em 1968, com o decreto do AI-5, né, e ela consegue uma bolsa da Fundação Ford para fazer uma pesquisa sobre a cidade do Rio de Janeiro. La segunda investigadora de la que habla la profesora Cardoso es Eulália María Lobo, nacida en Río de Janeiro en 1924, falleció en 2011, por tanto carioca. Fue profesora, llegó a tener cargo de profesora emérita de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Federal Fluminense. Fue socia de la anterior investigadora, María Lleda Leite Linares. Hicieron muchos trabajos en conjunto, desarrolló investigaciones históricas en la Facultad de Filosofía y publicó más de 100 títulos en diferentes formas, libros, artículos, monografías, en diferentes revistas especializadas de multitud de países. Le afectó también el decreto AI-5 de 1968, que le obligó a retirarse obligatoriamente de la universidad. Fue expulsada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero finalmente obtuvo una beca de la Ford Foundation, de la Social Science Research Council, para realizar investigaciones sobre su ciudad, sobre Río de Janeiro. Bom, em 1969, ela se tornou presa política por uma semana, né? Apenas ficou presa durante uma semana, fato ocorrido durante a visita de Rockefeller no Brasil, numa chamada Operação Gaiola, né, para evitar manifestações de intelectuais de oposição. Foi na prisão que, vencendo seus medos, Eulália decidiu escrever sobre a América Latina, né? Então, para além do Brasil, começou a pesquisar a América Latina. Permaneceu por 12 anos indo aos Estados Unidos para lecionar e retornando para continuar suas pesquisas no Brasil. Então, ela ia e voltava, né, como professora visitante, obviamente. No final da década de 1970, ingressou na Federal Fluminense, e aí a parceria com a Marieda Linhares, lecionou num programa de pós-graduação, não tinha sido ainda anistiada, pois a sua reintegração à Universidade Federal do Rio de Janeiro só ocorreu após a Lei da Anistia, de 1979. Coordenou o projeto FINEP, na UF, na área de História.
É preciso dizer que o Rio de Janeiro concentra duas importantes universidades públicas, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. En el año siguiente, en 1969, durante una visita de Rockefeller a Brasil, fue hecha prisionera política durante una semana en una operación que denominaron Operación Jaula para evitar manifestaciones de diferentes intelectuales de la oposición. Fue allí, en esta semana que pasó en prisión, en donde, superando un poco sus miedos, la profesora Eulalia comenzó a escribir su historia sobre América Latina. Una vez liberada, pasó 12 años en diferentes viajes, yendo y volviendo desde Estados Unidos a Brasil para enseñar y para continuar con sus investigaciones sobre Brasil. A finales de los años 70 se pudo incorporar a la Universidad Federal Fluminense para enseñar en el programa de posgraduación, pero en ese momento todavía no había sido amnistiada, ya que solamente pudo reinsertarse en la Universidad Federal de Río de Janeiro después de la ley de amnistía que se concedió en el año 1979. Mientras tanto, permaneció en la Universidad Federal Fluminense, donde coordinó el primer proyecto FINEP en el área de historia. Este proyecto FINEP envuelve a importantes universidades públicas de Brasil, como la Universidad Federal de Río de Janeiro o la Universidad Federal Fluminense. Sí. Sí. Decía de esta profesora, de Eulalia, que son famosos sus estiramientos el tiempo que pasaban después de los congresos, su capacidad para degustar buenos vinos, su agilidad para bailar los ritmos nordestinos en el forrado, que dejó asombrado incluso al gran historiador Eric Hobsbawm, quien en aquella ocasión la fotografió innumerables veces, y su alegría cantando el Internacional en un restaurante de Laranjeiras. É o lado humano. A próxima, a terceira historiadora brasileira, a professora Emília Viotti da Costa, que nasceu em São Paulo em 1928 e faleceu recentemente em 2017. Eu a conheci pessoalmente, uma simpatia de pessoa, aos 90 anos de idade, aos 89 anos de idade, melhor dizendo. Ela graduou-se em História na USP em 1954, universidade onde também lecionou, já como livre docente entre 1964 e 1969, quando foi aposentada compulsoriamente. Foi aposentada pelo governo Costa e Silva. Ela foi presa em 1969 e, logo depois, migrou para o exílio nos Estados Unidos, onde permaneceu por cerca de 30 anos, primeiramente como professora visitante da Universidade de Yale, depois como professora concursada e aposentada pela Universidade de Yale, tornando-se emérita, professora emérita, tanto na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, como também reconhecida posteriormente na USP como professora emérita. Então, é um longo exílio, a Emília Viotti, tem essa trajetória de um longo exílio, dedicou-se extremamente ao tema da escravidão e da abolição. Tem obras importantes, clássicas, sobre o Brasil, da senzala à colônia, da monarquia à república, momentos decisivos, coroas de glória, lágrimas de sangue e a abolição. E, mais recentemente, em 2006, ainda produziu um livro sobre o Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania. É muito interessante essa preocupação dela em estudar o nosso STF, uma vez que nós acompanhamos, nesses anos 2000 em diante, no Brasil, no século XXI, uma superpolitização do campo judiciário. La tercera investigadora de la que trata la profesora Cardoso es Emília Viotti da Costa, a la que conoció personalmente. Nació en Sao Paulo en 1928, murió a los 89 años de edad hace poco, en 2017. Fue licenciada en Historia por la Universidad de Sao Paulo en 1954, universidad donde comenzó a dar clase, con la figura que conocemos como profesora titular entre 1964 y 1969. Fue también forzada a retirarse por el gobierno de Costa Silva con la implementación de ese decreto AI-5 en 1968. Fue arrestada en 1969, lo que le obligó a emigrar al exilio a Estados Unidos, donde permaneció durante casi 30 años.
Desarrolló sus actividades académicas, sobre todo en las universidades de Estados Unidos, como profesora de Historia Latinoamericana en las universidades, primero de la Universidad de Yale, también en Tulane, en Illinois. Fue nombrada profesora emérita de la Universidad de Yale y también, a su vuelta a Brasil, también fue nombrada profesora emérita de la Universidad de São Paulo en 1999. Durante los 30 años del largo exilio se dedicó a escribir y escribió muchas obras dedicadas al tema de la esclavitud y de la abolición. Entre sus obras clásicas, las ha nombrado la profesora, se encuentran Da Senzada Colonia, Da Monarquía República, Momentos Decisivos, Coroas de Gloria, Lágrimas de Sangue e a Abolición. Y más recientemente escribió algunas obras que destacaba también como Supremo Tribunal Federal en a Construção da Cidadania. Um outro aspecto importante da Viotti, uma Emília Viotti mais feminina, né, ela sempre se declarava feminista, isso é muito importante. Ela concedeu uma entrevista, um dos primeiros livros de memórias de mulheres do exílio, né, que foi publicado em 1980. Neste livro consta, né, a entrevista da Emília Viotti. E esse livro é um marco também da história oral no Brasil. Né? Foi uma coletânea, memórias de homens do exílio, memórias de mulheres no exílio, primeiramente os homens, publicado em 1976, ainda no exterior. Depois, em 1980, mulheres, memórias de mulheres no exílio. E o terceiro passo, o terceiro livro seria Memórias de Crianças no exílio, mas não chegou a ser concretizado. Enfim, neste livro, né, nessa entrevista, ela conta minúcias da sua vida cotidiana, né, no exílio nos Estados Unidos, além de uma queixa, de um ressentimento muito grande pelo concurso que ela presta. Né. Ela diz o seguinte, que quando ela começou a prestar o concurso, que ela percebeu que era ser mulher, né, nos Estados Unidos, e toda a pressão e toda a discriminação, ela usa, inclusive, essa palavra, né, por ser mulher, não apenas por ser mulher, mas também por ser latino-americana. Também, nessa entrevista, ela se queixa muito da adaptação dos filhos, a dificuldade dos dois filhos se adaptarem a um novo país, de aprender uma nova língua. E, então, uma das tônicas do exílio da Emília Viotti é a solidão. Isso é muito, muito interessante. Após a sua morte, ela foi homenageada agora, em 2012, durante um simpósio em São Paulo, né, um simpósio só dedicado a Viotti e às suas importantes contribuições. Existe um artigo, agora lançado recentemente, chamado Emília Viotti, Intérprete do Brasil, né, onde há toda uma discussão rebuscada da sua produção historiográfica. Esse evento foi patrocinado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo e resultou na publicação do livro Nais Brasileiros e Brasilianistas, Novas Gerações, Novos Olhares, uma homenagem a Emília Viotti da Costa. Então, é bem interessante. E, a partir desse livro, então, e de um outro, que é muito importante, O Controle Ideológico da USP, né, um livro produzido pela DUSP, Associação dos Docentes da USP, de 2004, eu encontrei um trecho importante que nos dá a dimensão da Emília Viotti. Sí. La investigadora Cardoso quiere resaltar también el punto de vista más feminista de Emilia Viotti da Costa. Escribió 3 libros durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos, donde dio una entrevista donde contó cosas sobre su vida cotidiana en Estados Unidos y puso especial énfasis en el concurso que tuvo para optar al puesto de profesora en la Universidad de Yale.
Mientras la profesora Emilia Biote de Costa había sido profesora visitante, el trato con sus compañeros era totalmente solidario, era cordial, pero cuando se intentó postular a un puesto, digamos, en el concurso que garantizaba su puesto y su ingreso de una manera permanente en la Universidad de Yale, la profesora Emilia Biote de Costa comenzó a sufrir discriminación, sobre todo por el hecho de ser mujer y latinoamericana. También en esta entrevista cuenta los detalles de esa vida cotidiana, lo difícil que fue para sus 2 hijos el proceso de adaptación al nuevo país, a Estados Unidos, 2 hijos adolescentes, así también como el desafío de aprender un nuevo idioma, lo que les dificultó el proceso de integración en la escuela. También una de las líneas que marca el proceso de escritura de esta vida de Emilia Biote de Costa y que trata con más ahínco es la soledad durante este tiempo del exilio. Tras su muerte, en el año 2017, fue homenajeada durante un simposio en Sao Paulo, al que asistieron importantes intelectuales. Un simposio que dio lugar a un libro, no sé el nombre del libro. Anais brasileiro e brasileñista, novas gerações, vale. Y Emilia Biote da Costa fue una autora que fue particularmente conocida por el compromiso con el que los nuevos estudiantes defendieron la renovación de la enseñanza en su departamento y por las reformas que intentó implantar en todo Brasil. Bom, a segunda parte da pesquisa se refere a Portugal e nós encontramos uma única historiadora portuguesa no campo universitário, uma militante antifascista. É o caso da professora Maria Isabel, professora de História e de Psicologia Experimental, e ela viveu uma série de expulsões e exílios internos. Um pouco antes de falar da trajetória da Maria Isabel, eu vou contextualizar um pouco a repressão em Portugal relacionada aos professores, a partir, principalmente, de um estudo do professor Fernando Rosas, uma publicação, e mais uma outra pesquisadora, e ele estabelece 4 parâmetros para pensar esse contexto repressivo nas universidades portuguesas. Então, primeiramente, ele refere-se às vagas de demissões de professores, alvo de purgas políticas entre os anos de 1935 e 1947, decidida pelo Conselho de Ministros. Segundo parâmetro, caso de professores que sofreram sanções políticas por parte do Ministério da Educação em situações pontuais dirigidas contra eles. Terceiro parâmetro, docentes que veem os seus contratos de trabalhos interrompidos ou não renovados, ou solicitações para o acesso a concursos para progressão negados pelos diretores das faculdades, orientados pelo ministro da Educação Nacional, normalmente após os pareceres da polícia política. E, por fim, refere-se aos licenciados, homens e mulheres, discriminados nos relatórios da polícia política, que foram impedidos pelo governo de aceder à docência universitária. Então, é um caso bastante complexo, o caso de Portugal, e, por incrível que pareça, a área mais perseguida foi a área dos matemáticos. Os matemáticos foram fortemente perseguidos, e alguns deles foram exilados no Brasil, principalmente no Recife, Gabriela, e fundaram no Recife a Universidade Federal de Pernambuco. Tem uma grande tradição na área da matemática, pela forte contribuição desses professores. Mas, vamos lá. A Maria Isabel Aboim Inglês nasceu em Lisboa, em 1902, e faleceu em 1963. Para el caso de Portugal, del que vamos a hablar de la profesora María Isabel Aboim, la profesora Cardoso cree que es importante hablar un poco de su trayectoria y contextualizar la represión de Portugal, algo que ha hecho a partir de la publicación del profesor Fernando Rosas, de una serie de publicaciones del profesor Fernando Rosas, que establece 4 parámetros para pensar el contexto represivo que se dio en las universidades portuguesas. Los 4 parámetros, el primero de ellos se refiere a las oleadas de despido de profesores que estuvieron sujetos a
diferentes purgas políticas entre los años 1935 y 1947, al comienzo de la dictadura de Salazar, que fueron decididas por el Consejo de Ministros. El segundo punto es el caso de diferentes docentes que sufrieron sanciones políticas por parte del Ministerio de Educación en situaciones específicas que fueron dirigidas contra ellos. El tercer punto es los profesores que vieron interrumpidos o no renovados sus contratos de trabajo o la solicitud de accesos a diferentes concursos para su progresión de su carrera académica, que fueron denegadas por los directores de facultad, siempre bajo la supervisión del ministro de Educación Nacional. Y el cuarto se refieren a los egresados, a hombres y mujeres que fueron discriminados en los informes de la policía política, a quienes el Gobierno impidió el acceso a la enseñanza. Sorprendentemente, o no sorprendentemente, fueron los matemáticos el grupo de investigadores más perseguidos en Portugal, que algunos de ellos se trasladaron a Pernambuco, a la Universidad Federal de Recife, donde ahora mismo hay un departamento, un área muy fuerte de ese área, de las matemáticas. Ela estudou no Liceu Pedro Nunes, né? Veio a casar-se com 20 anos de idade, teve 5 filhos, tem uma trajetória bastante interessante. É muito descrita como uma pessoa de espírito aberto, né, ao mundo e à cultura, inteligente e culta. E ela só fez a universidade depois do nascimento do último filho. Defendeu a tese de licenciatura, a influência e os descobrimentos na sociedade portuguesa. Com relação ao seu engajamento político, ela foi dirigente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e depois da Associação Feminina Portuguesa para a Paz. Então, isso é muito importante, né? Essa atuação militante e antifascista da Maria Isabel. Quando o general Norton de Matos foi o candidato da oposição à presidência da República nos anos 50, junto com o Jaime Cortesão, também um importante historiador, ele percorreu o país de ponta a ponta, discursando em assembleias. Ela percorreu, desculpa, o país de ponta a ponta, discursando em assembleias populares. Nesse momento, as aulas de história eram proibidas, proibidas, ela foi proibida de continuar lecionando filosofia e história na universidade, foi afastada do seu cargo de professora assistente, e ela também mantinha um curso de sociologia na escola de enfermagem e também acabou sendo perseguida nesse processo. Retiraram-lhe os diplomas de professora do ensino oficial e também do ensino particular. Ou seja, é uma trajetória emblemática, né, no campo da história em Portugal. Para vocês terem ideia, ela passou anos na clandestinidade, dando aulas particulares de forma clandestina e também atuando como modista para sustentar os 5 filhos. Então, é uma trajetória extremamente interessante. Tem um importante historiador que permaneceu no exílio 6 anos no Brasil, o professor Joaquim Barradas de Carvalho, lecionou durante 6 anos na USP, foi colega de muita gente no Brasil, Caio Prado, formou uma geração. Ele também escreve sobre a Maria Isabel, né? Sobre a Maria Isabel. E, ao escrever sobre a Maria Isabel, ele diz que foi um dos casos mais marcantes de perseguição política às mulheres em Portugal durante a vigência do salazarismo. Então, ele dedica uma grande homenagem à Maria Isabel. E ele luta também muito no Brasil, o Joaquim Barradas, para conseguir o exílio da Maria Isabel, né, para o Brasil. Há toda a mobilização internacional em torno disso, né, os intelectuais eles criavam redes de sociabilidades, né, no sentido de trazer os companheiros, salvar os companheiros, né, das perseguições internas. E quando ele praticamente está conseguindo, né, o visto para que ela possa sair do país, o passaporte, algo assim, ela é impedida pelo governo português, né, e falece, foi um ataque cardíaco no carro em uma das ruas de Lisboa.
La profesora portuguesa María Isabel Aboín, que nació en Lisboa en 1902, murió en 1963, estudió en el Liceo Portugués, donde realizó un concurso complementario de literatura, se casó a los 20 años, era una mujer inteligente, culta, con un espíritu abierto al mundo y a la cultura. Uno de sus profesores la invitó a trabajar como profesora asistente a la universidad, pero como tenía 5 hijos pequeños, se vio obligada a negarse. Trabajó como directora del Congreso de la Asociación Femenina Portuguesa por la Paz. Tenía un carácter, por tanto, feminista y antifascista. Cuando el general Norton de Matos, junto al historiador Jaime Cortesao, fue candidato de la oposición para la presidencia de la República en la década de 1950, la profesora María Isabel recorrió el país de punta a punta hablando un poco en las diferentes asambleas populares. Le prohibieron tomar o dar clases de historia y filosofía en la universidad, le quitaron los certificados que tenía como docente, tanto en la educación pública como en la privada. A los 44 años fue arrestada por primera vez, posteriormente, 2 años después, con 46, volvió a ser detenida. Le impidieron ejercer la docencia, tuvo una trayectoria emblemática en el caso de la historia de Portugal, ya que pasó años en la clandestinidad dando clases particulares y actuando también como modista, y también nos ha hablado de su relación con el profesor Joaquín Barradas. El profesor Joaquín Barradas de Carvalho escribió un historiador portugués que también fue exiliado, escribió sobre esta profesora, sobre María Isabel, entre 1964 y 1970, diciendo que fue uno de los casos más llamativos de la persecución política de mujeres en Portugal durante la dictadura de Salazar. Outro aspecto importante da resistência da professora Maria Isabel foi transformar a sua casa em um lugar de reuniões, um lugar de debates. Ela estava vinculada ao Partido Comunista Português e um dos seus filhos chegou a ser dirigente do Partido Comunista Português, o PCP, e um dos frequentadores da casa da Maria Isabel era o Mário Soares e Rui Luís Gomes. Otro aspecto también que es importante resaltar es su carisma más activista, su forma de ser activista. Transformó su casa en un lugar de reuniones. Uno de sus hijos llegó a ser presidente del Partido Comunista Portugués. Tenemos un escrito sobre ella que dice que, viuda y madre de 5 hijos, uno de ellos militante comunista que luego se convirtió en dirigente del Partido Comunista Portugués, Carlos do Aboy Inglés, María Isabel, que frente al Partido Comunista Portugués siempre conservó su autonomía, ejerció una intensa actividad política en la MUD y abrió las puertas de su residencia a reuniones de intelectuales y miembros de la oposición. Sin embargo, en su biografía se hizo conocida por ser la madre que iba a llamar a la puerta de la PIDE cada vez que arrestaban a su hijo y por protestar en las plazas del centro de Lisboa, siendo una de estas formas de protestar la conversación en tono alto en teléfonos públicos, en llamadas a oficinas públicas u otros organismos, exigiendo medidas o denunciando detenciones y acciones represivas por parte del régimen. Nós vamos alterar um pouco a dinâmica da apresentação. Passamos agora à Guerra Civil Espanhola, a ditadura de Franco e o contexto de repressão de 2 historiadoras exiladas no México. Eu vou pedir, Sérgio, para que você fale diretamente, traduza diretamente, devido à questão do tempo. Tenham atenção de que essa pesquisa ela está em desenvolvimento e que eu pretendo aprofundar em 2025. Ahora vamos a hablar de la guerra civil. Por falta de tiempo vamos a alterar un poco la forma de hacerlo. Esta pesquisa, esta investigación sobre la guerra civil española está en desarrollo aún y pretende desarrollarla durante el año 2025. Sí. ¿Presento las diapositivas? Vale. Perdón. Un segundito. Leo esto.
Durante la Guerra Civil Española y dictadura de Franco, habla sobre la experiencia de dos historiadoras que llegaron al exilio mexicano. Durante este tiempo de Guerra Civil Española y dictadura de Franco se pasó del mérito académico al mérito político e ideológico. Y los profesores antifascistas comenzaron a ser vistos no solo como disidentes, sino también como enemigos y enemigas por parte del Estado, por parte de la dictadura de Franco, que impulsó contra ellos diferentes penas aplicadas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, por los diferentes tribunales de responsabilidades políticas y por otra serie de comisiones. También hubo contra estos investigadores diferentes extorsiones económicas a través de pago de multas y el cumplimiento de penas en prisión por diferentes acusaciones que se vertieron contra ellos de responsabilidades políticas. Só um parêntese, é muito interessante o caso espanhol, porque, pelo menos na documentação de natureza repressiva, aqui houve confisco de bens e pagamento de multas. Isto não ocorre no Brasil nem em Portugal. En cuanto a la represión de investigadores, profesores durante la dictadura de Franco, el 18 de marzo de 1939 se creó la Comisión Depuradora del Personal Universitario, que se hizo cargo de la continuidad de estas investigaciones y también de la apertura de nuevos expedientes, que culminó con la cifra de un total de 1.101 profesores universitarios que fueron depurados en este momento. Se dictan 160 sanciones contra diferentes profesores y profesoras que iban desde el retiro forzoso, la jubilación forzosa, hasta la expulsión o inhabilitación para ejercer los diferentes cargos y traslados. Y frente a estas incertidumbres de los largos procesos de tramitación y revisión de sanción que fueron dictadas por otros órganos represivos, tenemos que sumar la experiencia, lógicamente, del resentimiento o desamparo de estos investigadores, de su encarcelamiento, el exilio y el asesinato. La primera investigadora de la que habla la profesora Cardoso es Concepción Muedra Benedito, apodada como Concha Muedra, que fue profesora colaboradora de Historia Medieval en la Universidad de Madrid, lo que hoy conocemos como la Complutense. Fue historiadora, archivera y profesora en español, se licencia de Filosofía y Letras en la sección de Historia por esta Universidad Central de Madrid, hoy conocida como Complutense. En 1926 se convierte en profesora asistente de Historia Medieval en la Universidad Central, ingresa en el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en 1930 y en 1936 finalmente ejerce como catedrática de Historia Universal Media y Antigua en la Universidad Central de Madrid. Colabora, entre otros, con Claudio Sánchez Albornoz en el Instituto de Estudios Medievales, además de ser nombrada como responsable del Archivo Provincial del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. En 1937, con el inicio de la guerra, Concha Muedra se traslada a Valencia y es destinada al archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros. En 1939 es despedida del servicio activo por un proceso de depuración a través de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, decretándose su exclusión definitiva del servicio activo de ese cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios al que había entrado. Tras la Guerra Civil Española, se tuvo que exiliarse en México, donde fue investigadora del Colegio de México entre 1941 y 1967. En 1979, todavía residiendo en la Ciudad de México y estando soltera, solicitó y obtuvo, mediante el decreto 35775, establecido por el Gobierno español, una vez acabó la dictadura, la autorización que le permitió reingresar en el cuerpo facultativo de archiveros y jubilarse, ya que había alcanzado la edad legal para ello en España. La última investigadora de la que habla la profesora Cardoso es Adela Ramón Gigué, nacida en Barcelona, una española naturalizada que estudió filosofía y trabajó en el Museo de Antropología de Barcelona con el investigador Pedro Bosch Gimpera, también exiliado en México y considerado el mayor paleontólogo de su tiempo. Durante la Guerra Civil Española, tanto ella, Adela, como su equipo, el equipo de Bosch Gimpera, organizaron el patrimonio arqueológico español para su protección y lo llevaron a la granja Agullana, cerca de la frontera francesa. En cuanto a su compromiso político y el tiempo que tuvo que pasar al exilio, podemos decir que militó en la Acción Republicana Catalana, exiliándose primero en Francia y luego teniendo que exiliarse en México, donde llegó a bordo del barco Ipanema en el año 1939 junto a sus padres y hermanas.
Allí en México fue profesora de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros, que se fundó en el año 1945, y se especializó como arqueóloga de la cultura azteca y en 1950, debido a esa especialización, ingresó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. ¿Y las preguntas? Las preguntas que tiene esta investigación y que todavía están abiertas, porque como ha dicho la investigadora, pretende llevarla a cabo durante el año 2025, es cómo entender la dolorosa experiencia del exilio como parte del etos de ser intelectual en la modernidad, ser mujer y académica con proyección en sus respectivos ámbitos dentro y fuera del país, cómo entender esa continuidad y la discontinuidad de la vida profesional de estas mujeres. Esa solidificación de los vínculos familiares, ¿qué implica inestabilidad o rupturas familiares? ¿Hay cambios positivos, negativos en el estatus económico y social? ¿Cuáles fueron las pérdidas en el proceso de reconstrucción de la identidad? Y, finalmente, ¿cuáles son sus percepciones positivas o negativas de esa experiencia global en el exilio y cuáles fueron sus actitudes hacia el regreso o sus países de origen cuando tuvieron que volver? Y a modo de conclusión, lo que pretende es estudiar el alcance de estos descaminos personales, tanto académicos como emocionales, que nos lleva a darnos cuenta de la fuerza de este exilio y del autoexilio cultural como señal del periodo de posguerra. Un campo que es inspirador para resistir los riesgos de las repeticiones del pasado en el presente, intentando actualizar las experiencias de mujeres que desafiaron a su tiempo. Siguiendo este prisma teórico-metodológico más preciso, se puede comprender la forma en que cada una de ellas produjo conocimiento científico en esas condiciones de las que hemos hablado, ya sea hablando desde sí mismas, es decir, por ellas mismas, en una dimensión autobiográfica o buscando sustentar sus diferentes hipótesis sobre esos estados dictatoriales de Portugal, Brasil y España, a partir de análisis estructurales que comprenden procesos de largo plazo desde una perspectiva interdisciplinar. Y esa es la referencia bibliográfica que he utilizado. Y esto es todo.